Bueno, pues en principio lo que vamos a ver es CSS2 y CSS3, ¿vale? En este caso sí que me gusta hacer bastante una diferencia entre las propiedades y las particularidades de CSS2 y las particularidades de CSS3. A diferencia de HTML, que para mí ya debería de ser simplemente HTML y ya está, ¿vale? E incluso incorporar CSS2 como parte del HTML, es decir, ya no tiene sentido hoy en día trabajar con HTML sin trabajar con CSS, ¿de acuerdo? Es cierto que CSS3 sí que me gusta diferenciarlo un poquito y separar un poquito el tema. ¿Por qué? Simplemente porque hoy en día todavía CSS3 no es un estándar como tal, o por lo menos el soporte, ¿vale?, que hay al CSS3 no es muy amplio, ¿eh? Y presenta algunos problemas que veremos en cuanto veamos CSS3. También es cierto que cada día que pasa el soporte es mayor, como siempre, ¿vale? Es igual que con las etiquetas de HTML o cuando veamos ECMAScript 6, pues con las instrucciones de ECMAScript 6, ¿vale? Pero mientras no esté embebido en CSS como algo natural, pues me gusta separarlo un poquito porque puede ocurrir que muchas de las cosas que veamos, muchas de las propiedades, o no funcionen correctamente en todos los navegadores, o haya que hacer algo específico en algún navegador, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso me gusta. Bueno, primero, ¿qué es CSS? Bueno, CSS, además de ser hojas de estilo en cascada, ¿vale? La idea de CSS es que, en principio, en las páginas HTML antiguas se mezclaba, como dijimos ayer, el contenido con el continente, ¿vale? Perdón, el contenido con las formas de ese contenido, ¿de acuerdo? No tenía ningún sentido tener en una misma página una etiqueta que le podía dar una cierta importancia a una frase, como era un H1, ¿vale? Puesto que estabas destacando con una etiqueta H1 que aquello era una cabecera y por lo tanto se suponía que era un título que describía más o menos adecuadamente el contenido de la página, a tener otra etiqueta que ponía font color igual a red. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esa etiqueta, que no tiene más importancia que el aspecto de ponerlo en rojo el texto, pues estaba, digamos que a nivel de página tenía la misma importancia una y otra, ¿vale? Entonces, como siempre, pues los sabios de la tribu decidieron sacar CSS, ¿vale? Y CSS es una clara separación, ¿de acuerdo?, entre el contenido y las formas. A partir de ahora, ¿vale? Hombre, yo entiendo que vosotros ya lo controlabais, pero a partir de ahora lo que no quiero es ver ni una de las etiquetas que yo dije que estaban deprecated, de las etiquetas que estaban obsoletas, ¿vale? Que a mí me sirven, insisto, bueno, progreso académico, digamos, como progreso para enseñar y tal, pero que realmente no se deben de utilizar, ninguna de las de estilos físicos, de las de estilos lógicos, ¿vale? Ninguna que afecte en general, todas aquellas que tienen un equivalente en CSS, ¿vale? CSS, la gran ventaja que tiene es que nos permite además enlazar todas nuestras páginas HTML con un solo documento en el que se describen los estilos. De tal manera que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, yo qué sé, 100 documentos web, 100 documentos HTML o 100 documentos PHP o Java, etcétera, etcétera, ¿vale? Podrían estar haciendo todo referencia al mismo documento CSS. De tal manera que cambiar el color institucional de una determinada empresa supone cambiarlo en un solo sitio y no cambiarlo en las 100 páginas como se hacía antiguamente. Era una locura. O sea, el mantenimiento de cualquier sitio web con los cambios que requerían normalmente con el paso del tiempo en las empresas, ¿vale? Pues era una locura. Eh, todo esto siempre está en evolución, ¿vale? O sea, no penséis que lo que yo digo aquí vuelve a ser definitivo. No, no, esto no es C. O sea, esto es algo que está en evolución. Lo digo porque, por ejemplo, de lo último que estuve viendo yo, que no está en estos documentos, no solamente CSS3, sino que es la incorporación de variables a CSS, ¿vale? Yo no sé si conocéis que hay sistemas, eh, vamos a llamarle compiladores de hojas de estilo, ¿vale? Como son SAS y LES, efectivamente, gracias, y LES, ¿vale? Que son compiladores en el que uno puede hacer una hoja de estilos
con variables, digamos, ¿vale? Mientras que el estándar no define ese tipo de cosas, ¿vale? Le pasa a uno un precompilador de estos o un compilador de estos de hojas de estilo y genera las hojas de estilo correspondientes a lo que ya hayáis definido en las hojas LES o SAS, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo último es que yo estuve comprobando que ya se están incorporando las variables a las propias hojas de estilo como tal, ¿vale? Sin necesidad de un compilador. Bueno, pues yo tengo un par de pruebas en mi equipo y tal, pero no lo he incorporado aquí porque todavía no lo veo muy estable, pero es cierto que esto evoluciona día a día, que mañana podéis encontrar 4 propiedades de las que yo ni os he hablado, ¿vale? Pero que, como siempre, a mí lo que me importa es la filosofía de trabajo, ¿vale? Bueno, pues para separar, en principio yo creo que lo mejor para contarlo es hacerlo. Entonces, para separar las hojas de estilo, perdón, el estilo, la forma del contenido, digamos que se pueden dar 3 pasos y cada uno mejora al anterior, ¿vale? Yo voy a ir poco a poco, lo voy a hacer como un ejemplillo y después vamos a hacer 4 chorradillas. Yo, a no ser que hayáis trabajado ya mucho con hojas de estilo, y entonces, bueno, pues no tiene mayor importancia, pero si no, lo que he hecho aquí es un documento HTML que no tiene nada, si os fijáis, ¿vale? Es la estructura clásica que ya hemos hablado, la básica de un HTML5, ¿vale? Bueno, me falta el doctype realmente, debería de venir aquí el doctype, ¿vale? Lo único que tiene es bueno, 2 líneas, este HR de hecho debería estar ya obsoleto, esta es la etiqueta HR que es una línea horizontal, ¿vale? Está obsoleta, pero lo hago para separar el párrafo, ¿vale? Y después tengo un párrafo que pone simplemente esto es un párrafo de texto, ¿vale? Bien, para empezar a separar los contenidos de la forma de esos contenidos, lo primero que se saca es un nuevo atributo HTML, ¿vale? No es ningún gran invento, es un nuevo atributo. El atributo es el atributo style, ¿de acuerdo? El atributo style. Y ese atributo admite, entre comillas, pares de valores. Propiedad, 2 puntos valor, ¿de acuerdo? De tal manera que yo puedo poner algo como esto, yo os invito a que lo vayáis haciendo si queréis, ¿vale? Yo puedo poner algo como esto y lo que hace es aplicar a la etiqueta en curso, recordad que los atributos son modificadores del comportamiento de las etiquetas, ¿vale? Y por lo tanto, aplicar a la etiqueta a la que afecta las propiedades que yo estoy definiendo aquí, ¿de acuerdo? Los pares de propiedad o valor se separan por 2 puntos y cada par se separa del siguiente por puntos y comas. En este caso, lo que le estoy diciendo es que el color va a ser rojo y voy a poner otra propiedad que el tamaño de la letra son, pues yo que sé, 24 puntos, ¿vale? Vamos a ver 2 cosillas generales. La primera es que, si os fijáis, bueno, pues como he dicho, entre comillas van pares de valores separados por puntos y comas y entre la propiedad y el valor los 2 puntos. Lo siguiente es que puede haber propiedades de una sola palabra, como color, y puede haber propiedades que, digamos, son 2 palabras unidas por un guión, ¿de acuerdo? No tiene mayor historia, es el nombre de la propiedad. Hago hincapié en esto porque cuando manipuléis estas propiedades desde JavaScript, curiosamente las propiedades CSS que tienen un guión se transforman. Tened en cuenta que en un lenguaje de programación el guión es un operador de resta. Si yo pongo font-size, esto sería algo así como font menos size, o sea, el contenido de la variable font menos el contenido de la variable size, ¿vale? Entonces, esto se transformará y se transformará en font size, ¿vale? Sin el guión y con la S en mayúscula. Se pone la primera letra de la segunda palabra en mayúscula, ¿de acuerdo? Cuando lo manipule, volveremos a ello cuando veamos JavaScript, ¿de acuerdo? La siguiente cosa que quiero que veáis es que le he añadido una unidad de medida al tamaño de la fuente, ¿vale? A partir de ahora, todas las propiedades que tengan unidades de medida, a diferencia de con HTML, que dijimos que cuando yo pongo un tamaño en width o en height, por ejemplo, en los atributos width o height, ¿vale? Va en píxeles, a partir de ahora ya no. Hay que poner la unidad de medida. Y primer consejo, aunque el navegador lo trague sin unidades de medida, no os olvidéis nunca de ponerlas, ¿vale? Primero, porque puede estar asumiendo una unidad de medida que no es la misma que vosotros queréis. Y segundo, porque es posible que un navegador lo trague y otro no.
¿de acuerdo? Entonces, tened cuidado con eso, ¿vale? Por ejemplo, en el tamaño de la fuente, por fin es algo reconocible. Yo no sé si habéis peleado mucho con el HTML o no, pero los tamaños de letras en HTML, por ejemplo, en las cabeceras, ¿vale? En H1, H2, H3, el H1 era la cabecera más grande, el H6 era la cabecera más pequeña, va en orden inverso al índice, ¿vale? En la etiqueta font size, el tamaño, en la etiqueta font, en el atributo size, el tamaño va de 1 a 7, ¿vale? ¿Y a qué se corresponde eso? Pues a que el 2 es más grande que el 1 y el 3 más grande que el 2, pero no hay nada más, ¿vale? Aquí ya empezamos a tener algo razonable y que estamos acostumbrados a utilizar, ¿vale? La unidad de medida de puntos, que es lo típico que utilizáis en los procesadores de texto, ¿de acuerdo? Entonces ya es mucho más reconocible. Vale, pues nada, si yo visualizo esto, me saldrá lógicamente en rojo y con 24 puntos, ¿vale? Aquí está, esto es un párrafo de texto, voy a ponerlo un poquito más grande para que sea algo mejor, le voy a poner 32 puntos, ¿vale? Ahí está, ahí está, ¿vale? Esto es un párrafo de texto, ¿de acuerdo? Y sale con 32 puntos y en rojo, ¿vale? Bien, yo podría poner tantos atributos style en tantas etiquetas que yo tenga en el HTML como corresponda, ¿vale? Antes de eso, la primera pregunta que me surge es, bueno, Santiago, ¿y qué propiedades pongo? Bueno, no pasa nada. Yo voy a utilizar a lo largo de este ejemplo de filosofía de trabajo estas dos propiedades, ¿vale? Pero evidentemente la lista de propiedades abarca cualquier valor, cualquier propiedad, cualquier característica de visualización de los elementos, ¿vale? Eso quiere decir que hay una lista enorme de propiedades y que prácticamente podéis cambiarlo absolutamente todo. De hecho, es mucho más fácil de cambiar cosas en CSS que en HTML. No solamente eso, sino que además hay cosas que no se podrían haber cambiado con solo HTML. Por ejemplo, la alineación del texto dentro de un input, ¿vale? Con HTML el texto no puede salir a la derecha, siempre se ajusta a la izquierda. Bueno, pues con CSS sí, ¿vale? Bueno, en total, que como filosofía yo podría tener otro párrafo, ¿vale? Con otro atributo style, con otras características. Y así párrafo a párrafo. Evidentemente esto es una mejora en tanto en cuanto ya no necesito etiquetas HTML que afecten a la apariencia, pero no es mucha mejora en tanto en cuanto por cada etiqueta tengo que poner un atributo style, ¿de acuerdo? Pues si yo tuviera otro párrafo, aquí, este es otro párrafo, ¿vale? Este otro párrafo no se vería afectado por el estilo, puesto que no le he puesto un atributo style. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente paso es, no. Yo no quiero un atributo style. Vamos a definir estilos no para una etiqueta, sino para todo el documento. ¿Cómo defino estilos para todo el documento? Ah, pues entonces surge una nueva etiqueta HTML, que es style, ¿vale? Que se debe de incluir en la cabecera del documento para que se evalúe cuanto antes, ¿vale? Siempre que haya un style, siempre en la cabecera, ¿eh? Y esto me permite definir reglas de estilo, ¿vale? ¿Qué es una regla de estilo? Una regla de estilo se compone de dos partes. Un selector y la regla propiamente dicha, ¿de acuerdo? El selector es el elemento al que afecta la regla. En este caso voy a poner las mismas propiedades que antes, voy a quitarlo de aquí, ¿vale? Del atributo style, y lo voy a poner entre style y barra style. Colon 2.red, punto y coma, font style 2.24, no, era 32 puntos, ¿vale? Si os fijáis, esto es la regla de estilo propiamente dicha, va encerrada entre llaves y son pares de valores separados por puntos y comas de propiedad, dos puntos valor, ¿vale? Y esta P es el selector, ¿de acuerdo? El selector selecciona aquellos elementos en el documento sobre los que se va a los que va a afectar la regla de estilo, ¿vale? Por lo tanto, esto quiere decir que
A diferencia de antes, que teníamos un párrafo afectado por la regla de estilo porque el atributo estaba en esa etiqueta y otro párrafo que no, en este momento tenemos que esta regla de estilo va a afectar a todos los párrafos del documento, ¿de acuerdo? Va a afectar a todos los párrafos del documento. Si yo salvo esto, lógicamente, como veis, no sé qué pasa aquí, como veis, aparecen los dos párrafos afectados por la hoja por las características de estilo, no es una hoja de estilo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo puedo poner tantas reglas de estilo dentro de esta etiqueta style barra style como necesite, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo puedo poner tantas reglas de estilo como necesite entre style y barra style. Insisto en que estas reglas van a afectar a todos los elementos del documento que hayan sido, cada regla que haya sido seleccionada por su selector. ¿De acuerdo? Bien. Lógicamente, con esto he conseguido tener las hojas de estilo que afecten a un solo documento. Pero me falta el hecho de que si yo tengo 100 documentos, me gustaría tener una sola hoja de estilo. O sea, un solo sitio en el que estuvieran referenciados los estilos, para que no los tuviera que cambiar. Si yo tengo 100 documentos, antes tenía 100 etiquetas, por ejemplo, ¿vale? P dentro del documento. Cada una de esas etiquetas tenía el atributo style. Se lo he quitado y lo he puesto en la etiqueta style barra style. Luego, en un documento ya solo lo tengo una vez. Pero si tengo 100 documentos, lo tengo 100 veces. Me gustaría tenerlo en un documento separado, ¿vale? Que afectara que se pudiera incorporar a todos mis documentos HTML. Perfecto. Para eso, no tengo más que eliminar este style barra style, ¿vale? Y hacerme otro fichero nuevo, ¿de acuerdo? Hacerme un fichero nuevo en el que exclusivamente hay reglas de estilo, ¿vale? Un fichero en el que exclusivamente hay reglas de estilo. Colors.red, font style, font style, no, perdón, era font size, 2.32 pts, ¿vale? Normalmente se guarda con extensión CSS. Mis estilos.css, ¿vale? Lógicamente, como siempre, la extensión no es obligatoria, pero bueno, es indicativa de lo que contienen, ¿vale? Lo que es importante es que veáis que dentro de la hoja de estilos del CSS, del documento CSS, no debe de haber etiquetas HTML. Y por último, en el HTML hago el enlazado, ¿vale? Con ese documento. ¿Cómo se hace? Se hace con la etiqueta link, ¿de acuerdo? La etiqueta link tiene una serie de parámetros. El primero es rel, que dice el tipo de hoja de estilo que va, perdón, el tipo de enlazado que es, el atributo type, creo recordar así de memoria, que en este caso es text barra CSS, me faltan unas comillas. Y el href, que es la URL del documento. En este caso le he llamado misestilos.css. Como siempre, esa URL yo os diría que fuera relativa, ¿de acuerdo? Vale. Lo que hago con esto es que este documento se ve afectado por las reglas de estilo que haya en el documento CSS que acabo de escribir, sin más, ¿vale? Si yo salvo esto y lo recargo, en principio no debería de haber ni... Ahí está. Bueno, lo tengo muy grande, está aumentado, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí está. Si yo ahora quiero modificar una regla de estilo, no tengo que ir más que al CSS, ¿vale? Y poner las nuevas características, de tal manera que efectivamente en cuanto recargo, ¿vale? Se ve afectado por las nuevas características. A partir de ahora, todos mis documentos HTML pueden hacer referencia al mismo documento de hojas de estilo, sin problemas, ¿vale? Por lo tanto, 3 sitios para poner las propiedades, el estilo, como atributo style, como etiqueta style y como documento aparte.
En cualquier, yo aquí voy a poner ejemplos en los que las reglas de estilo las pongo simplemente para poder verlo, ¿vale? O si hacemos algún ejercicio en el mismo documento. Pero en cualquier trabajo profesional o semiprofesional, en la práctica de esta asignatura, lo que yo os diría es, por favor, utilizar un documento aparte siempre, ¿vale? Tenéis que acostumbraros a que las hojas de estilo estén separadas del HTML, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay veces en las que, por un casual, ¿de acuerdo? Yo estoy trabajando con esta hoja de estilo, por ejemplo, que dice que el color de los párrafos es azul, pero en algún momento tengo un párrafo que me interesa que sea, lo diré, que sea rojo, por ejemplo, ¿vale? No hay ningún problema en utilizar en combinación todas las posiciones en las que hemos dicho que se podían poner el estilo, ¿de acuerdo? De tal manera que yo puedo utilizar un documento CSS por un lado, una etiqueta style barra style dentro del documento, que es más específico que el del documento genérico, ¿vale? Y un atributo style. De tal manera que cuando hay reglas en conflicto, es decir, si yo, como en este caso, en el documento de estilos he puesto que el color es azul, pero en el atributo style he puesto que el color es rojo, cuando hay reglas en conflicto, si no hay reglas en conflicto, las propiedades se van acumulando sobre los elementos, ¿de acuerdo? Si hay reglas en conflicto, hay una norma genérica, que es mentira, pero que es una buena aproximación, que dice que la última leída es la que manda, ¿vale? Digo que es mentira porque hay excepciones. De hecho, en las transparencias al final tenéis el algoritmo de cálculo de cómo se aplica de verdad eso, ¿vale? Pero en general, lo primero que se lee es el documento CSS, después las propiedades de style barra style y por último el atributo style. De tal manera que lo último leído es lo que manda, ¿vale? En este caso entra en conflicto exclusivamente para este párrafo el color, lo último leído es que sea rojo y por lo tanto se aplica como tal. No tiene más historia, ¿vale? Hay un caso que ahora volveré a él, en el que lo de último leído no vale, ¿vale? Porque realmente la regla dice que se aplica, tiene, digamos, mayor importancia aquella regla que sea más específica, ¿vale? Más específica. Entonces hay un algoritmo, bueno, una forma de calcular cuál es la más específica, ¿de acuerdo? Pero ahora veremos que en cuanto le añadimos identificadores, pues es lo más específico. Bien, por lo tanto, 3 sitios y la posibilidad de conflictos, ¿de acuerdo? Y cómo se resuelven. Filosofía de trabajo para todo CSS. Con eso ya no hay problema. Lo siguiente es, vale, Santiago, pero me has dicho, voy a trabajar ahora directamente en el documento, ¿vale? No en el documento de estilos para que lo tengamos a la vista. Insisto en la idea de que, bueno, esto es docencia, pero en un caso real, cuanto más genérico mejor, ¿vale? De hecho, cuando yo trabajo ahora en cambio algo en mis estilos, lo estoy cambiando sobre todos los HTML que hacen referencia a este documento, ¿vale? Tú has dicho que una regla se compone de dos partes. Lo que es la regla, los pares de valores entre llaves, ¿vale? Propiedad, dos puntos valor, y un selector, ¿vale? Y hasta ahora en el selector lo que has puesto son etiquetas HTML. Efectivamente, esto lo que quiere decir es a todos los párrafos de este documento ponle el color verde, ¿vale? Efectivamente, si yo ahora vuelvo a salvar esto, veremos que deberían de salir el primero y el tercero en verde y el segundo en rojo. ¿Por qué? Primero, porque el CSS dice que estaba en azul, pero digamos que este se lee después, por lo tanto los pone todo en verde. Pero este se lee después, por lo tanto a este lo pone en rojo. Ahí está. ¿Vale? Verde, rojo, verde. Bien. Decía que ahora lo único que hemos puesto como selector son etiquetas HTML, ¿vale? Pero yo puedo poner muchos selectores. De hecho, yo puedo poner, por ejemplo, que no solamente afecte a los párrafos, sino que además afecte a los enlaces. Y además a todos los div.
y además a todos los H1. Es decir, cuando yo pongo una lista de selectores separados por coma, esta regla afectará a todos los elementos que yo ponga aquí, ¿vale? Bien. ¿Y qué más? Puedo querer hacer que esta regla afecte solo a un determinado elemento. ¿Y cómo consigo eso? Bueno, pues habíamos dicho en HTML que había un atributo que era el atributo de identificación, mi párrafo, ¿vale? Que era el atributo de identificación, el atributo ID, ¿vale? Que identifica a un elemento, que yo en general además lo voy a necesitar para manipularlo desde JavaScript, y por lo tanto también lo puedo utilizar aquí en CSS, ¿vale? En el momento en que yo digo que esta regla, en vez de afectar a todos los P's, ¿vale? Pongo aquí el identificador que he utilizado, en teoría, ¿vale? Debería de afectar solo a ese elemento. Ahora bien, en este caso, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el navegador se creería que mi párrafo, en este caso, es una etiqueta HTML. ¿Lo veis? Con lo cual, para indicarle que eso no es una etiqueta HTML, sino un identificador, simplemente se le pone la almohadilla delante, el carácter de almohadilla, ¿vale? Ahora mismo, ese párrafo, todos deberían de estar en, creo que era azul el que había puesto, azul por el documento, el de mi párrafo va a estar en verde y este va a estar en rojo. Si yo salvo esto otra vez, ahí está, ¿vale? En azul, todos deberían de estar en azul, el de mi párrafo en verde y el de en medio en rojo, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, pues yo puedo poner también no solamente elementos de identificadores, sino que puedo decidir que, por cierto, el identificador, recordad, debe de ser único siempre, ¿eh? No utilicéis nunca, nunca en HTML el mismo valor del identificador, ¿vale? Para diferentes elementos, ¿vale? Yo antes, esto sí que no es obligatorio, yo antes aconsejaba además también hacer lo mismo con el name, el atributo name de HTML. Lo que pasa es que el atributo name del HTML tiene una excepción. ¿Cuál? En el que tienen que ser iguales. Los radio button. Cuando queréis que los radio buttons sean excluyentes, tenéis que ponerle el mismo name, ¿vale? Para que sean excluyentes de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ya o tenemos en cuenta eso o directamente es mucho mejor utilizar siempre los identificadores, ¿vale? Teniendo en cuenta que en el DOM1 en JavaScript, para acceder a los elementos, antiguamente se utilizaba el name, ¿vale? Pero que hoy en día se utiliza el identificador, nadie utiliza ya la versión del DOM1, ¿vale? Pues mucho mejor utilizar el identificador. Bien, pues decía, recordad que estos identificadores que le deis, los valores de los identificadores no se deberían de repetir nunca y por lo tanto la regla que utilicéis con un identificador va a afectar exclusivamente a un elemento, ¿vale? Pero es posible que yo quiera que a todos los párrafos pares les afecte de una manera y a todos los párrafos impares les afecte de otra, ¿vale? El 1, el 2, esto es otro párrafo, par, este es un impar, este es otro párrafo, par, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es definir clases, ¿vale? Las clases son estilos que se aplican a todos los elementos, reglas de estilo, perdón, que se aplican a todos los elementos de esa clase. En el editor de textos sería el equivalente, yo no sé si habéis trabajado, bueno, supongo que sí, todos cuando hacéis vuestro trabajo fin de grado o lo que sea, ¿vale? Pues lo lógico es tener un tipo de letra para todos los párrafos de no sé qué, y cuando uno cambia el tipo de letra afecta a todos los párrafos que pertenecen a ese estilo, ¿vale? Bueno, pues en vez de esto, yo puedo definir que este párrafo es de clase par, por ejemplo, no, esto es impar. Impar, ¿vale? Que el siguiente es de clase, que el 3 es de clase impar, que el 2 es de clase par y que el 4 es de clase par. ¿Vale? Y ahora defino la regla que quiero para esa clase, ¿vale? Los de clase par tienen que estar con color green, no, green ya lo tengo. Bueno, ahora como no estoy utilizando los identificadores, este identificador me lo puedo cargar, ¿vale? Green. Y los de clase impar, ¿de acuerdo? Con color blue. No, blue era el de red, ¿vale?
Ahora, me pasa lo mismo que antes. Si yo pongo esto, lógicamente el navegador se cree que esto son etiquetas HTML, luego da un error para indicar que son clases. Si para el identificador utilizaba la almohadilla, para las clases utilizo un punto. ¿Vale? Se acabó. Si yo hago esto y visualizo, como veis, los impares aparecen en rojo, los pares aparecen en verde. ¿Vale? ¿Hasta aquí algún problema? Bien, pues después de eso, o sea, básicamente en CSS, si uno entiende la separación del contenido de su forma, que puedo ponerlo en el atributo style y en la etiqueta style barra style o en el documento separado, que puedo poner como selectores etiquetas HTML, identificadores y clases, lo único que queda en CSS es entender que además hay selectores relacionales. ¿Qué es un selector relacional? Pues un selector relacional es, dado que la jerarquía de HTML, de etiquetas HTML, definen eso, una jerarquía, ¿vale? Yo puedo definir que una determinada regla solo afecte a aquellos elementos, por ejemplo, que sean hijos de otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos una serie de reglas. Permitidme que vaya pasando por aquí. ¿Dónde están los selectores? Aquí está. No. Selectores. Epa. Perdón. Aquí están, los selectores relacionales, ¿vale? Tenemos una serie de reglas, ¿vale? Que indican a qué debe de afectar. Por ejemplo, si os fijáis en esas primeras etiquetas de la transparencia, dice que tengo una regla que es que afecta a todas las etiquetas EM que están dentro de un P, ¿vale? Esto queda muy mal, pero son los EM hijo de P, ¿vale? Entonces, como veis, los dos casos que hay aquí se ven afectados por ella. Es decir, estas etiquetas, este EM está dentro de este P y por lo tanto esta palabra hola aparecerá subrayado, que es lo que dice esta propiedad, text decoration underline, ¿vale? Underline es subrayado, ¿de acuerdo? Y esta palabra hola, que se ve afectada por un EM, también está dentro de P, ¿vale? Y porque aunque haya otra etiqueta dentro, digamos que es un descendiente, ¿de acuerdo? No descendente. Descendiente. EM es un descendiente en cualquier caso de P, ¿de acuerdo? Mientras que si yo en vez de ponerlos separados por un espacio pongo un mayor, lo que le estoy diciendo es que esta regla afectará a aquellos elementos EM que sean hijos directos del párrafo, ¿vale? Por lo tanto, el primer caso se vería afectado, pero el segundo no. ¿Por qué? Porque el segundo hay una etiqueta de enlace por en medio, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, selector hermano adyacente. ¿Qué es un selector hermano adyacente? Pues son, ya que tenemos la jerarquía, es una jerarquía familiar, ¿vale? Dos etiquetas son hermanas si son descendientes de la misma etiqueta, lógicamente, ¿vale? Adyacente quiere decir que está una detrás de la otra, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esto afecta a los H2 que sean adyacentes a un H1. Si hay un H1 y acto seguido un H2, ¿de acuerdo? Entonces, esta regla afectaría a ese H2. Si hubiera en medio algo, H1, P, H2, ya no se vería afectado por esta regla, ¿vale? Y el tema es que, no voy a ahondar más en los selectores relacionales, pero CSS3 los tenéis definidos por ahí al final de estas transparencias. Voy a acercarme a ellas porque, bueno, después ya no volvemos a por ellas, ¿vale? Define un montón de selectores relacionales, un montón, ¿vale? Un hermano general, ya no hermanos adyacentes, selectores en los que un determinado elemento tiene un valor en un determinado atributo, o sea, aquellas etiquetas, por ejemplo, las imágenes que tengan el texto alt, ¿vale? Y que en el texto tengan no sé qué valor. Tenemos, fijaos, el hijo enésimo,
el hijo enésimo, pero empezando por el final, el primer hijo, el último hijo, el hijo de un determinado tipo, en fin. Como veis, tenéis un montón de estos selectores relacionales, ¿vale? Bueno, en este caso son pseudoclases, pero se parecen, ¿de acuerdo? De esto podéis bajaros de Moodle los ejemplos de CSS3 y lo que he hecho ha sido subiros unos ejemplos porque es que para probar todo esto es una locura, ¿vale? Entonces me he hecho un ejemplo de cada uno y lo tenéis ahí. Si alguna vez decís, jo, me gustaría que esta regla afectara al quinto hijo de un div porque no sé qué. Bueno, pues tenéis ahí un ejemplo, además de que sepáis que se pueden hacer incluso fórmulas, si os fijáis, en esta pseudoclase, el nfchild, ¿vale? Se pueden poner fórmulas como, pues aquí os viene el ejemplo, 3n más 1, ¿vale? Para n0 será el primer hijo, para n1 será el cuarto, para n2 será el séptimo, ¿lo veis? Pero podéis poner la fórmula que os dé la gana, ¿de acuerdo? Entonces, hay un montón de estos selectores, sean relacionales o sean pseudoclases, ¿vale? De hecho, ya en CSS2 se definían un montón de ellos, ¿vale? No solamente como los relacionales, sino selectores de atributos, que esta regla afecta solo a los etiquetas que tengan un determinado atributo. Selectores de pseudoclases propiamente dicho, por ejemplo, yo personalmente utilizo mucho los enlaces para hacer opciones de menú. Bueno, yo y un montón de gente, lógicamente. Los enlaces hacemos opción de menú, ¿por qué? Porque se transforma de manera automática el cursor a la mano para que el usosaurio vea que es pulsable, ¿vale? Lo cual es una ayuda siempre al usosaurio. Y además permite que al pulsarlo se ejecute como protocolo el JavaScript, que es una función de JavaScript que podéis programar y no un enlace a una página externa, ¿vale? Bien, y a mí me gusta entonces cuando tengo un menú que al poner el ratón encima, ¿vale? Se destaque la opción sobre la que está, ¿vale? Al destacarse la opción sobre la que está, pues el usosaurio sabe en la opción. Bueno, pues una de las maneras de hacer eso es utilizar la pseudoclase hover, ¿vale? Hover, ¿vale? Hover es cuando el cursor pasa por encima. Entonces yo pongo hover, font weight, que es la propiedad que da la negrita, ¿vale? Bold, y lo que hace es que cada vez que el cursor pasa por encima del elemento, se pone en negrita, y eso hace que se destaque un poco, ¿vale? Entonces, cuando queráis utilizar una cosa de estas, solo tenéis que utilizar, ¿vale? Estas pseudoclases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, queréis hacer que el usosaurio vea muy claramente en un formulario en qué campo está, ¿vale? Pues input focus, ¿vale? Y ahora le podéis poner, por ejemplo, de color de fondo el rojo, ¿vale? Yo que sé, algo muy destacado. Bueno, el rojo no, que suele significar que se ha hecho algo mal, pero bueno, un azulito. De hecho, en las nuevas versiones de HTML5 y de Bootstrap y demás, cuando el usuario mete el cursor en un campo input, le suele poner un bordecillo azul por alrededor, como muy suave, ¿vale? Para destacarlo. Bueno, pues es el equivalente a poner input focus y entre llaves, pues la propiedad que queráis, ¿vale? Pues en este caso me parece que es una sombra lo que le ponen o algo así, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora vemos las propiedades de sombra. Entonces, igual que tenéis, insisto, selectores relacionales, tenéis selectores que afectan a un montón de cosas, ¿vale? Pseudoclases, el primer elemento es una pseudoclase, ¿vale? La primera letra de un párrafo. Por cierto, si os fijáis en esta transparencia, P:2 first letter es la primera letra de un párrafo, ¿vale? Lo típico de que la primera letra del párrafo la quiero muy grande, que estilo cuentos de los niños, ¿vale? Y cosas de estas, ¿de acuerdo? Bueno, pues donde en estas transparencias aparecen dos signos de 2 puntos, hoy en día ya no hace falta ponerlo, ¿vale? Antiguamente en estos pseudoelementos había que poner dos símbolos de 2 puntos, hoy en día con poner un solo 2 puntos como pseudoclase llega. P:2 first letter llega, ¿vale? Tenéis un montón de selectores de estos, insisto, ¿de acuerdo? Un montón de selectores. De hecho, en CSS3, vale, perdón, en CSS3 no solamente tenemos los vistos, sino que también tenemos pseudoclases nuevas, ¿vale?
para seleccionar todos aquellos elementos en un formulario que están enabled o disabled, todos los destinos, todos los radio button o checkbox que han sido marcados, ¿vale? Pues yo quiero que todos los checkbox que han sido marcados aparezcan con un bordecito, pues se le puede poner. Todos los que se han declarado válidos o inválidos en un formulario usando el pattern, por ejemplo, o la validación del email, ¿vale? Es decir, yo le ha dado a enviar y quiero que ponerle en rojo todos aquellos que son inválidos, pues todos los input, dos puntos invalid, ¿vale? Y voy a poner las propiedades que yo quiera, ¿de acuerdo? Le voy a destacar, es muchísimo más fácil. Antiguamente eso nos lo teníamos que programar nosotros y además no teníamos acceso a las propiedades, ¿vale? Teníamos que ir viendo cuál era válido, cuál no era inválido y destacándolo de alguna manera, ¿vale? Los require, los optional, en fin, podéis tener todos los que queráis, ¿de acuerdo? Hay un montón de selectores, tanto en la parte de CSS2 como las de CSS3, que en este caso incluso las de CSS3 funcionan con normalidad en todos los navegadores, ¿eh? O sea, aquí no hay ningún problema. Hombre, puede que en alguna versión muy antigua no funcione, pero vamos, que en este caso no hay problema, ¿vale? Y eso en cuanto a la filosofía de CSS, ¿de acuerdo? ¿El resto qué es? El resto es un montón de propiedades. Yo no me voy a meter a contaros ahora todas las propiedades. Tenéis ahí todas las propiedades que queráis. El tamaño, el peso, el bold o no bold, el estilo, el tipo de letra. Si utilizas small caps, que es que las minúsculas aparecen en mayúsculas todas igual. ¿Vale? O sea, cuando las minúsculas se escriben en mayúscula, pero ocupan menos que la mayúscula, ¿de acuerdo? Esos small caps. Las unidades de medida, el text decoration que hace que sea subrayado, suprarrayado, el text transform para poner en mayúsculas o en minúsculas, el text align, por fin podemos utilizar el primer atributo que yo enseñé, que era el align igual a right, me parece, o center, que dije, esto está obsoleto. Bueno, pues text align, dos puntos center, ¿vale? Text indent para el sangrado, ¿vale? Bueno, la direction, la verdad es que no sirve de mucho, es left to right o right to left, es para los idiomas que se escriben de derecha a izquierda, ¿vale? El espaciado entre letras, el espaciado entre palabras, la altura de línea, etcétera. O sea, esto realmente le viene muy bien a todos los diseñadores como tal, ¿vale? Cuando tienes un perfil más técnico, bueno, pues estas cosas son un poquito más así, ¿vale? Pero colores de fondo, una imagen de fondo, si la imagen de fondo se repite o no, ¿vale? Si se mueve o no, si se queda estático, el típico logo en la página que estáis visualizando, que se queda siempre en el mismo sitio, por mucho que hagáis scroll, ¿vale? Pues eso es un background repeat, no repeat, ¿vale? Que no se repita, y background scroll, fixed, ¿de acuerdo? Perdón, background attachment, fixed, ¿de acuerdo? Después tenéis alguna serie de propiedades que hacen resumen sobre todas las anteriores. Por ejemplo, en font, en la etiqueta font, que podéis poner font size, font weight, font style, font family, font variant, pues en vez de utilizar todas esas, podéis utilizar una sola, que es font, dos puntos, valor de propiedad, espacio, valor de propiedad, espacio, valor de propiedad, se llaman propiedades resumen, ¿de acuerdo? Son genéricas para todas las correspondientes a ese tipo de letras, ¿vale? Bueno, pues antes de explicar el único concepto